acortar para no irnos demasiado lejos. Bueno, voy a hablar en lo que tenía planteado de demanda alimentaria y fertilización muy rápidamente, porque yo creo que María José lo ha dejado bastante claro y además con datos bastante más actuales que lo que presento aquí. Voy a exponer las bases de la fertilización racional, que esto está en los libros, iba a decir, de texto de la química agrícola y de los ingenieros agrónomos. Voy a hablar muy brevemente sobre nuevos insumos en la fertilización, que yo creo que es importante, y finalmente acabaré con algo que yo creo que es un poco el futuro, que está siendo ya casi el presente, que son los biofertilizantes, ¿no? Esta es la evolución de la población mundial, con las estimaciones próximas de que en 2050 pues, alcanzaremos los 10.000 millones de personas. Esto ya es un hecho grave. Sí que es cierto que la tendencia ya no es tan en ese crecimiento tan exponencial, sino que hay síntomas, sobre todo porque los países que han experimentado un mayor crecimiento poblacional, como China o India, están ya en una fase que han frenado ese crecimiento. Pero bueno, está África ahí, con una explosión demográfica tremenda y que pues habrá que darles alimentación. Todo eso en un contexto pues, donde estamos viendo un cambio climático indudable, estamos asistiendo a una degradación ambiental en parte por una actividad agraria muy intensiva, estamos hablando también de desigualdad desde el punto de vista económico, de los recursos y de la explotación, y un agotamiento de determinados recursos que son claves para nuestra agricultura. Estas son imágenes de la FAO, de un estudio de la FAO. Aquella es la situación de cómo era, digamos, la alimentación en los años 60, en porcentaje. Estos son los colores. Habría un 20% de la población mundial que, iba a decir, comía bien, por encima de las 3.000 kilocalorías, y había un 67% que comía muy poco o nada, que son por debajo de las 2.200 kilocalorías. La situación al final del siglo pasado, en los años 90, pues hombre, ahí ya vemos que hay un 42%, esto tiene una tendencia a aumentar precisamente por esos países emergentes, ¿no?, que son los que tienen ahora mayor demanda de alimentación, un 42% por encima de las 3.000 calorías. ¿Eso qué significa? Pues que hay mayor demanda de alimentos. El potencial uso agrícola del suelo, pues también es la comparación entre la tierra de labranza utilizada en el 97, a finales del siglo pasado, y la tierra que, digamos, que sería idónea para cultivo, ¿eh? Y ahí también vemos que hay países, América Latina, el Caribe, donde es posible quizá esa ampliación de las tierras de cultivo. No obstante, hay otros temas medioambientales que no podemos olvidar, es decir, que se va a hacer o se está haciendo a base de sacrificar, digamos, terrenos que son claves para el mantenimiento de nuestro clima y de la climatología del planeta, y hay otros pues que la cosa está ya mucho más justa, ¿no?, en cuanto a capacidad de incrementar esa tierra. A eso le podemos añadir los problemas de degradación del suelo, fundamentalmente erosión hídrica o eólica, deterioro físico por productos químicos, y eso pues ya nos da un panorama de color donde lo bueno, el terreno estable, pues sería lo azul, pero lo azul lo vemos que está como muy distribuido y además en unas latitudes donde la productividad es baja. Consecuencia de estas, fundamentalmente, esta degradación está derivada de la intensificación agrícola. Esta es una gráfica en la que compara los aumentos de producción del cultivo a las causas que los producen, y vemos que fundamentalmente el mayor aumento de producción ha venido dado por un aumento del rendimiento de las cosechas, fundamentalmente por la mejora genética. La mejora genética que es la que nos ha permitido hoy contar pues, con mejores herramientas. También la mejora en la fertilización, no tanto en el uso de fertilizantes, que también, sino en la eficacia, en la eficiencia de esos fertilizantes. Está también la intensidad de los cultivos,
fundamentalmente por el paso de secano a regadío, pero eso evidentemente está muy limitado por la cantidad de agua que hay, y en menor medida, o en otro de los aspectos, pues es la tierra de labranza, el incremento de esa tierra de labranza. Y lo que quiero señalar es que fundamentalmente el mayor rendimiento, el mayor incremento de producción está debido a incrementos en la forma de laboreo agrícola. Y aquí lo que me parece es la comparación de lo que son los rendimientos en toneladas por hectárea para distintos cultivos. Y lo que sí que yo creo que se puede señalar, o que conviene señalar, pues es que los mayores incrementos de rendimiento pues se han dado fundamentalmente en 3 cereales: el arroz, el maíz y el trigo. Y pues yo sí que señalaría que nuestro gran reto son precisamente conseguir otros cereales alternativos, cómo incrementar esos rendimientos, y sobre todo, para mí muy importante, yo creo para la Unión Europea, cómo conseguir incrementar esos rendimientos en las leguminosas. Es evidente que hay un esfuerzo en investigación y en desarrollo precisamente de los cereales más demandados, pero tiene que haber también un esfuerzo paralelo, sobre todo yo creo que de la Unión Europea, que ha sentado las bases, pero muy tarde, porque prácticamente estamos al final de los programas del H2020 y ahí es donde hay una línea de financiación importante, pero antes pues no ha existido. Mayor incremento de los rendimientos también se consigue con mayor incremento de la fertilización. Esta es la demanda de fertilización que existía, la comparativa entre las dos gráficas, la pequeñita en la década de los 60 con la de finales del siglo pasado. Para distintos países, es evidente que en los países más occidentales, más desarrollados, ya existía en los 60 un importante uso de fertilizantes, pero incluso en los países más industrializados, en la segunda serie de barras, pues ha habido una demanda muy importante en esa demanda de fertilizantes, fundamentalmente en los fertilizantes nitrogenados, ¿no?, que son los... Bien, pues demanda que nos hace preguntarnos por lo menos 3 cosas. Los recursos son ilimitados. ¿Qué consecuencias ambientales tiene el uso de estos fertilizantes? ¿Y cuáles son los costes? Si sabemos responder a estas 3 preguntas, estaremos abordando correctamente lo que podemos llamar la sostenibilidad en la fertilización. Como después hay una charla de fertilizantes, yo voy a pasar esto como muy rápido. Este es el esquema que está en la guía de la fertilización racional, pero que para mí es bastante ilustrativo porque nos permite ver de dónde obtenemos esos fertilizantes. Todos los fertilizantes nitrogenados los obtenemos a partir del nitrógeno que hay en la atmósfera. Esa es nuestra gran reserva. Por tanto, los fertilizantes nitrogenados no nos van a faltar. El único problema que tenemos es que para obtenerlos pues necesitamos, porque es un proceso energéticamente muy caro, necesitamos alta presión y alta temperatura, con lo cual eso no nos lleva más que a un consumo de energía fósil. Eso se hace mediante la combustión de petróleo. El segundo, quizá, elemento más importante en la fertilización pues son los fertilizantes fosforados. Los fertilizantes fosforados se obtienen todos de unos minerales, que son los minerales del apatito, que son fosfatos cálcicos, con muy variada composición, que es la roca fosfórica, con tratamientos con ácido. Pero solo hay, su origen está precisamente en la roca fosfórica. Y el sulfato potásico o los fertilizantes potásicos, pues ya pueden obtenerse a partir de cloruro potásico o de otras sales de potasio, de sulfato de potasio. También aquí hay un abanico bastante amplio y sobre todo pues hay una distribución bastante más extensa en el mundo. Para consumirlos, para producirlos, necesitamos insumos no renovables, que comentaba, de combustibles fósiles, roca fosforada y sales potásicas, que son limitados, son finitos y no sabemos hasta cuándo habrá. Y desde luego tiene un impacto ambiental fuerte.
Hay una emisión importante de gases de efecto invernadero, porque nosotros quemamos combustibles fósiles y aquí no hay posibilidad de utilizar energías renovables, porque no conseguimos con energías renovables esa temperatura y esa presión que necesitamos, y desde luego, en el caso de los fertilizantes fosforados, utilizamos ácido sulfúrico, la propia roca fosforada ya tiene algunas contaminantes, arsénico y otros elementos, y todos ellos, pues al final, los tenemos en el producto que nosotros aplicamos en el suelo. El más preocupante de todos los fertilizantes es el fósforo. Esta es la evolución en el consumo mundial de fertilizantes fosforados, en millones de toneladas. Lo que está claro, esto es hasta 2008, es que hay un incremento continuo. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde se pueden cuantificar las reservas? ¿Hasta cuándo tendremos fósforo? Pues esto me recuerda a mí cuando me hablaban que el petróleo se iba a acabar en el año 2000, ya cuando estaba en la GB, pues no se ha acabado en el año 2000, ni en el año 2030 y probablemente tampoco más adelante. Es evidente que hay unas reservas finitas, pero también hay otros elementos, han hablado mucho del fracking y demás, que antes no se hablaba, y en el fósforo, pues evidentemente hay roca fosforada de alta calidad y supongo que habrá otros yacimientos que hoy no se explotan y que podrán ser explotados, ¿no? Pero es un recurso finito que está entre los 100 y los 300 años de duración. Al petróleo a lo mejor le encontramos una solución alternativa, al fósforo no se la vamos a encontrar, necesitaremos fósforo para... Y la otra cuestión que tenemos que ver es dónde están hoy los yacimientos de fosfatos. Y vemos que un 70% están localizados, voy a decir, ahí pone Marruecos, pero en realidad es el Sáhara, que es la República Saharaui. Desde luego es una materia crítica para la Unión Europea y así lo ha reconocido la Unión Europea, ¿no? Como uno de los 22 elementos críticos que... Bien, pues con este panorama de limitación de recursos, lo que tenemos que plantearnos como objetivo es lograr esa fertilización sostenible. ¿Cómo podemos definir una fertilización sostenible? Pues como aquella que nos permitirá producir alimentos, pero gastando los mínimos recursos y, sobre todo, manteniendo unos sistemas agrícolas, unos agrosistemas de calidad. No podemos olvidarnos las dos cosas, es decir, producir más o mantener la producción con menos y, además, con un medio productivo sano y que nos pueda seguir manteniendo. Y esta fertilización sostenible, pues yo la he abordado, o la voy a abordar, como con tres patas, ¿no? Con tres pilares. Uno de ellos es la fertilización racional, es decir, una fertilización hecha pues, bien, desde el punto de vista técnico, buscando nuevos insumos, y también una fertilización biológica que hace referencia no a darle a los nutrientes a la planta, no proporcionar a la planta los nutrientes que necesita, sino estimular a la planta para que ella sea capaz de tomar esos nutrientes del suelo. Es decir, no es tanto un efecto estricto de fertilidad como un efecto de estimulación de la planta y de la biología del suelo. Eso es la parte de fertilizantes. Bien, las bases de una fertilización racional es lo que se está denominando ahora la fertilización 4R. Y ahora tenemos que buscarles siempre como algo para vender, ¿no? Esto es muy norteamericano. La fertilización 4R es la que cumple con cuatro elementos, ¿no? Con un producto correcto, sería la primera de las R's, la right source, elegir el fertilizante adecuado para cada cultivo y para cada forma de cultivo. La segunda de las R's, pues la right rate, dosificación correcta, elegir la dosificación correcta y aplicarla en aquellas dosis más adecuadas. Cuarta, el right time, el momento adecuado, la disponibilidad de nutriente cuando la planta lo necesita, porque si no,
acabará no siendo aprovechado por la planta. Y la cuarta, la right place, localización, en el punto concreto donde la planta lo va a asimilar. Y todo esto, fuente, momento, dosis y lugar, pues lo tenemos que aplicar bajo unos criterios que están como envolviéndolos. Unos criterios ambientales, porque la sociedad nos va a demandar calidad del aire, calidad del agua, biodiversidad, evitar la pérdida de nutrientes y sobre todo también eficiencia. Desde un punto de vista económico, no tenemos que olvidar que tenemos una actividad que tiene que dar beneficio neto, tiene que haber retorno de la inversión y tiene que haber también pues, control de otros elementos, ¿no? Si yo pierdo fertilidad en el suelo, si yo pierdo el suelo fértil por procesos de erosión, pues estaré viendo amenazado la explotación económica de esos recursos. Y finalmente también, desde el punto de vista social, pues la sociedad nos va a demandar alimentos seguros, accesibles, servicios ecosistémicos, que, bueno, pues una palabra muy de moda, pero son aquellos aspectos de nuestros agrosistemas que se benefician todos, ¿no?, de su funcionamiento. Condiciones buenas de trabajo, ingresos de explotación. Primera de las R's, elegir un buen producto. Como después Enrique os va a hablar de fertilizantes, que está allí, pues no me voy a extenderme demasiado. Es evidente que un buen producto fertilizante, o la historia de los fertilizantes, ha ido pasando de productos muy insolubles, productos que tenían muchas dificultades para suministrar nutrientes, a productos mucho más solubles. Es el caso, por ejemplo, de los tratamientos que se hacen sobre el apatito, que es la roca fosforada con ácido sulfúrico, que nos va a proporcionar pues, una mezcla de fosfatos. El que más nos interesa pues, es el dihidrógeno fosfato, porque es el más soluble y porque es el que toma preferentemente la planta. Por eso, en la síntesis de fertilizantes, pues tengo que buscar aquellos procesos que tengan maximizado esa forma de fosfato. O, en el caso de otros fertilizantes, como la urea, pues tengo un problema de que la urea no la toma la planta, es muy soluble y tiene que ser hidrolizada, rota en el suelo para generar amonio, que es lo que toma la planta. Bueno, el problema es que la urea es un producto de excreción final, que es muy común en el medio, en el suelo, y la cantidad de organismos ureolíticos, la cantidad de bacterias que son capaces de hidrolizarla es muy alta, con lo cual pues, tiene una velocidad muy alta de hidrólisis. Bien, pues así se desarrollaron la línea de ureas de liberación lenta, que no consisten sino pues, una reacción con un compuesto químico que te forma pues, que esas moléculas de urea, en vez de estar sueltas y fácilmente solubles, pues van a estar unidas y tienen que ser cortadas, hidrolizadas, para que pasen al suelo. Eso lleva un tiempo y eso supone que esas moléculas van a estar en el suelo más tiempo y se van a ir solubilizando de una forma más lenta según lo va necesitando la planta. O, y eso os contará Enrique, bueno, pues hoy estamos ante toda una gama de fertilizantes encapsulados. ¿Qué es un fertilizante encapsulado? Pues un fertilizante que está recubierto con una serie de capas, y esa serie de capas lo que hacen es dificultar el proceso de una solubilización rápida. En general son polímeros, recubrimientos de carácter plástico, biodegradables, que lo que hacen es limitar que los elementos nutritivos salgan de golpe, estarían provocando esa liberación controlada. Y este es un ciclo del nitrógeno en el suelo, porque así como el fósforo es el ciclo del fósforo en el suelo es bastante más sencillo, o del potasio, el nitrógeno tiene muchas formas químicas como está en el suelo.
está ligado a la materia orgánica, está en forma de amonio, está en forma de nitratos, está en formas gaseosas, con distintos estados de oxidación, y sobre todo, pues hay un mundo biológico que está transformando esas formas de nitrógeno. Nosotros vamos a meter el nitrógeno en el suelo en forma de amonio o en forma de nitratos. Ese amonio y esos nitratos van a ser asimilados por la planta nos produce alimentos al resto de consumidores y todos los restos orgánicos pues llegan otra vez al suelo y de ahí vuelven a degradarse formando amonio y nitratos. Este sería un ciclo perfecto. Pero aquí hay algunos elementos que nos van a afectar bastante, y es que en el proceso, en el suelo, va a haber microorganismos, bacterias, que ese amonio nos lo van a oxidar hasta nitrito, y otro conjunto de bacterias nos lo van a oxidar hasta nitrato. Esto nos puede parecer incluso bueno. La planta prefiere el nitrato al amonio. Pero es malo, ¿por qué? Porque el amonio tiene carga positiva, y el suelo, en general, son arcillas, y tienen carga negativa, y materia orgánica, que tiene carga negativa, con lo cual, esto no hace falta saber mucha química, pero las cargas de distintos signos se atraen, casi como en la biología. Pues ahí se queda el amonio y está más retenido en lo que es el complejo de cambio, el complejo de arcillas del suelo. Pero el nitrato no, porque el nitrato tiene carga negativa, con lo cual el nitrato ni precipita con nada, ni se retiene en el suelo. Lo toma la planta, o ese nitrato se nos va en el agua de percolación. Con lo cual, esta actividad nitrificante es una actividad negativa. Y otra actividad que ha pasado muchas veces, históricamente muy desapercibida, es la actividad denitrificante. Esta sí que es una actividad, pues también, de otras bacterias que hay en el suelo, que en condiciones de ausencia de oxígeno, de anaerobiosis, pues van a utilizar para su respiración al nitrato. Y el producto final de las bacterias denitrificantes, pues teóricamente es el nitrógeno atmosférico, pero no suele ocurrir en el suelo, porque en el suelo, en general, las condiciones son aeróbicas. Solamente en el interior de los agregados, cuando haya agua ahí, en esos agregados, ahí es cuando aparece anaerobiosis. Pero esas bacterias denitrificantes no tienen capacidad reductora para llevar al nitrato hasta nitrógeno molecular y lo dejan en óxido nitroso, N2O. Y eso que nos puede parecer igual, porque aquí cerraría el ciclo, pues ahora nos importa mucho, porque el óxido nitroso es uno de los gases que más contribuyen al efecto invernadero. Es uno de los gases responsables de que la agricultura sea una contribuidora importante, en torno al 10-12% de los gases de efecto invernadero que se producen en el planeta. Pero no todo es malo. Vamos a ver que hay otro conjunto de organismos, de microorganismos, que pues son importantes, porque hacen lo mismo que nosotros conocemos con los fertilizantes. Son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno que mejor conocemos son las que están en las leguminosas, el Rhizobium, es decir, bacterias que parasitan a las raíces de determinadas plantas y lo que hacen es procurar ese nitrógeno para que ellas funcionen. Y también otras, con las que se está trabajando ahora bastante, pues otras bacterias que están en el suelo haciendo esa misma función. Y aquí, como me dijiste que tenía que hablar de las zonas vulnerables, pues nos vamos a centrar en el nitrato. Nitrato, que será muy bueno que haya en el momento adecuado, porque lo necesitará la planta y los rendimientos de mi cosecha van a depender de que esté ahí en ese momento adecuado, pero que va a ser muy negativo si yo desacompaso, si las necesidades de la planta no se corresponden con el nitrato que hay en el suelo, porque entonces el agua de percolación me llevará esto hacia las zonas profundas, hacia las capas freáticas, y es lo que nos está haciendo que tengamos unos valores de nitratos crecientes en nuestros acuíferos. Y
aquellos acuíferos que superan determinado valor, que son los 50 miligramos litro, que ya no son aptos para el consumo, es lo que la Unión Europea declara como zona vulnerable, que es esa directiva del 91, que se traspuso a la ordenación jurídica española, creo que en el 96, que produjo la primera declaración de zonas vulnerables en el 99, que se revisó en el 2009 y que nos toca revisar al año que viene. Y ahí pues hay varios borradores, o cada comunidad autónoma tiene algún borrador para temblar, que es... Bien, ¿qué hacen los fertilizantes? Pues optimizan la liberación de esos nutrientes. ¿Cómo se optimizan? Pues en algunos casos, algunos fertilizantes tienen un control de la actividad de la ureasa, esa enzima, porque la ruptura de la molécula de la urea para amonio lo hacen organismos vivos, es una reacción biológica, pues a través de determinados compuestos que Enrique os hablará de ellos. Con eso pues evitamos la producción de amoníaco y amonio. Y se introducen también la mayor parte de los fertilizantes ya complejos, muchos de ellos ya lo tienen, pues inhibidores de la nitrificación, pues que son los dos, tanto los inhibidores de la ureasa como los inhibidores de la nitrificación, son compuestos tóxicos, tienen su toxicidad, es en muy bajas cantidades y en una zona muy localizada, porque están en el gránulo que yo le introduzco. Aquí fundamentalmente es la DCD, la diciandiamida, y el DMPP, el dimetil pirazofosfato. Lo que hacen, lo que evitan, es precisamente ese paso que, ya digo, es uno de los elementos más que tenemos que controlar más. Bien, estos son datos de una casa comercial, creo que era Compo, del efecto del uso del DMPP sobre la nitrificación. Ahí he abonado, en los dos, he abonado con la misma cantidad de fertilizante, mismo tipo de fertilizante. Aquí tiene inhibidor de la nitrificación, podéis ver cómo se acumula el amonio y el nitrato en los primeros horizontes de suelo, entre el 0 y los 15 centímetros. Esto, en las mismas condiciones, lo que ha producido es que amonio tenga muy poco, que tenga todo nitrato, el nitrato que estaba arriba se ha nitrificado y ha sido arrastrado hasta los 45 centímetros. Todo esto, hay casas de fertilizantes aquí, pero yo cuando me dan los datos de una casa de fertilizantes, pues hay que ponerlos, que las cosas no son a lo mejor tan bonitas, pero también hay muchos trabajos científicos donde constatan estos hechos de forma muy clara. Y la otra es el que logra también evitar las emisiones. Aquí tenéis la comparación del fertilizante sin DMPP y el fertilizante con DMPP, con un promedio pues, importante de reducción de esas emisiones. ¿Por qué? Porque el amonio no denitrifica, tiene que haber un paso de amonio hasta nitratos para que después se pierda ese nitrato por el proceso de denitrificación biológica. Bien, y tenemos que tener en cuenta cuáles son las leyes básicas de la fertilización. Y esto ya es del libro de texto. Primera ley, la ley del mínimo. ¿Qué significa la ley del mínimo? Pues como esto está bien ejemplificado aquí, es del libro de la guía de la fertilización racional de los cultivos de España, que debería ser nuestro libro de cabecera, porque está muy bien hecho y con las ideas muy claras. Bueno, donde yo tengo un factor productivo que está en deficiencia, pues ahí me va a marcar el límite de rendimiento. Y eso significa pues, que yo tengo que fertilizar adecuadamente con atención a todas las necesidades nutricionales. Tradicionalmente se ha mirado el nitrógeno, fósforo y potasio, cada vez más se está introduciendo el azufre y el magnesio en la mayor parte de los fertilizantes, sobre todo porque determinados cultivos, como son las leguminosas y las oleaginosas, y ahora ya hacemos una rotación
prácticamente en todos los sitios que las introducen, esas sí que tienen necesidades específicas, necesidades más elevadas que los cereales, precisamente de azufre y precisamente también de magnesio, y puede haber carencias, sobre todo en suelos de regadío. La siguiente ley, también básica, esto es del siglo XIX, pues es la ley de la restitución. La ley de la restitución no dice más que si yo quiero mantener los rendimientos, pues tengo que aportar en la fertilización lo que yo estoy exportando fuera, ¿no? Claro, esta ley de la restitución no es tan sencilla. Esto lo que se suele aplicar es con respecto a los rendimientos, a las exportaciones que hago yo en la cosecha. Pero claro, yo tengo que tener en cuenta qué pasa con los restos de cosecha que yo incorporo al suelo, qué pasa con los restos de cosecha que se pierden ya digo, por un mal cultivo agronómico, por lisiviación, por volatilización, por desnitrificación. Es decir, son elementos que yo tengo que, por lo menos, minimizar, o por lo menos tener en cuenta, ¿no? Y finalmente la ley de los rendimientos decrecientes, pues que es de Mitscherlich, principio del siglo XX, que lo que me dice es esto, una ecuación matemática donde si yo suministro nutriente en dosis crecientes, pues voy viendo que al principio la cosa va muy bien, pero después eso alcanza un límite donde ya no hay más que hacer, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues esto me lleva a otra consideración, y es que no puedo perder de vista lo que se denomina la rentabilidad marginal. La rentabilidad marginal no es sino tener en cuenta la curva de rendimiento, que evidentemente yo siempre voy a querer llegar al máximo, pero no me puedo olvidar de otra curva, otra recta, que es que los costes se me incrementan proporcionalmente según yo aumento ese nutriente, ¿no? El objetivo no es el máximo, el objetivo es el óptimo. Es el valor que me hace que los incrementos de rendimiento están compensados con los incrementos de coste. Y yo siempre tengo que estar en la parte de rentabilidad marginal positiva y nunca tengo que pasar de ese punto donde, digamos, los rendimientos no me compensarían los incrementos de coste. Bien, siguiente objetivo, una estimación realista del rendimiento y de la calidad del cultivo. Este es un trabajo que lo podéis encontrar en Vida Rural, precisamente de este mismo mes. Es en el Valle del Ebro, en Lérida, de la Universidad de Lérida y del IRTA, y pues lo traigo aquí porque puede haber una producción de hasta 10 toneladas por hectárea. ¿Esto qué es maíz? Maíz, sí. Y nitrógeno, no, es trigo, perdón, es cereal, era cereal, trigo y cebada. El nitrógeno absorbido, que correspondería a esa producción, pues vemos que tiene unas horquillas enormes. El nitrógeno, el fósforo o el potasio. Estos son datos globales. ¿Qué me lleva a la siguiente conclusión que tengo que ver? Es que no puedo tomar datos globales porque la variabilidad es enorme, ¿eh? Luego, yo si quiero hacer una estimación realista, tengo que ir a datos comarcales o incluso a datos de explotación. Y aquí es muy importante saber cuál es el potencial productivo de cada terreno. Hoy hay herramientas suficientes para hacer mapeo de suelos y mapeos productivos, y también, muy importante, la fertilización más adecuada para cada variedad vegetal que yo estoy introduciendo y para cuál va a ser el objetivo de calidad de esa variedad. Y en el caso concreto del trigo, es el nitrógeno. Eso, afortunadamente, muchas empresas de semillas ya lo tienen, están haciendo trabajos para adaptar esas variedades a las zonas
productivas ya comarcalizadas. Y eso es un objetivo, yo creo que importante. Y la otra cuestión es el cálculo correcto de las exportaciones. Y aquí tengo que tener en cuenta no solamente la exportación del grano, sino qué gestión hago de los restos de cosecha. Si estos restos de cosecha los exporto, como muchas veces se está haciendo, pues también tengo que introducir ese elemento en los cálculos de fertilización. Bueno, y esta tabla tan grande y tan horrible, bueno, es la tabla que está en la que tiene la Junta de Castilla y León sobre los rendimientos medios de los principales cultivos en secano y en regadío para las distintas provincias. Son rendimientos que pueden ser de referencia, pero desde luego tengo que tener un cuidado muy grande cuando yo le aplique a mi zona concreta, a mi explotación concreta. Esto está en el proyecto de decreto de designación de zonas vulnerables. A ese rendimiento objetivo, y ya digo, hay que tomarle con precaución este tipo de tablas, pues tengo que incorporarle el nitrógeno aportado en el cultivo anterior. Y, bueno, fundamentalmente es importante tenerlo en cuenta en el caso de leguminosas. Esto es del decreto de designación de zonas vulnerables. Tendría que sumarle 20 kilogramos de nitrógeno por hectárea. También, si yo hago un enterramiento, en el caso de la remolacha, de las partes verdes o de la cubierta vegetal, pero tengo que tener en cuenta que ese aporte es negativo en el caso de los cereales, porque si yo entierro la paja, tengo que considerar, aquí pone hasta 20 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que tengo que incorporar para que esa paja se degrade correctamente. Y también, si hago fertilización orgánica, tengo que considerar el tanto por ciento que me queda de los residuos del año anterior, que pues oscila entre el 10 y el 5% en el caso de la aplicación del compost. Bien, y este es el objetivo. Estos son datos del Código de Buenas Prácticas Agrarias. Yo el Código de Buenas Prácticas Agrarias le haría, iba a decir, obligatorio, sí o sí. Solo es obligatorio en las zonas vulnerables. Estas son las zonas vulnerables actuales. Hay 10 zonas de unas distancias en general limitadas, salvo la zona esta de Íscar, en Valladolid. El próximo decreto, borrador de decreto, ya tiene 16. Y ya no son, iba a decir, 4 o 5 municipios en cada zona, hay una colección enorme de municipios. Esto no es un método preventivo para prevenir la contaminación. Las zonas vulnerables se declaran cuando la contaminación es efectiva, es real. Y aquí, pues, algo habrá que hacer. Y el algo habrá que hacer se hará cuando desde la Unión Europea nos vengan con multas por este tipo de actuaciones, que digo, pues año tras año lo que se comprueba es que las medidas tomadas pues no han sido suficientes, ¿no? Y este es el límite que establecen el Código de Buenas Prácticas Agrarias en cuanto al nitrógeno. También hay una preocupación por el fósforo o por el potasio, los dos son elementos que también pueden contaminar las aguas subterráneas, pero en general nuestros suelos son suelos carbonatados, son suelos de pHs más elevados, con lo cual el fósforo nos salva. En algunos sitios, algunas zonas de suelos arenosos, pues también podría tener que tenerse en cuenta. Bueno, y para la dosificación también es muy importante saber cómo está tu suelo. Importante el análisis de suelo y la recomendación de abonado.
de estos elementos. ¿Qué queda de nitrógeno mineral? Fundamentalmente nitrato y, si es posible, también amonio, el fósforo disponible y el potasio de cambio. Estos elementos los tengo que saber, hombre, no sé si anualmente, porque si hago más o menos, y la climatología ha sido más o menos la misma, y hago siempre las mismas operaciones, pues podría hacer un control cada un final de un ciclo de rotación. Pero si hago un abonado muy intenso con fertilización orgánica, esto hay que controlarlo, iba a decir, año a año, o por lo menos en determinadas tierras. Importante tener en cuenta estos criterios, no solamente el nitrógeno, los niveles de fósforo, ya digo, en nuestros suelos no suele ser importante, porque se queda allí, no se va a ningún lado, pero en determinados suelos sí que puede darnos problemas. Y, desde luego, adaptar siempre a las condiciones de la finca, monitoreando el cultivo, con análisis de suelos, con diagnóstico foliar. En general, hay que recurrir al análisis de planta. Está muy de moda ahora los índices de verdor y otro tipo de índices que se sacan de una forma bastante rápida, con analizadores tanto portátiles como imágenes de satélite, pero eso nos va a dar carencias, no nos va a dar excesos. Es decir, nos va a servir, o sirven, para detectar problemas nutricionales, y los podemos corregir a tiempo, y son un estupendo instrumento, pero si yo quiero corregir un exceso de fertilización, no me van a servir. No me van a dar respuesta, salvo que aparezca algún grado de toxicidad. Bien, y esto también lo es de la normativa de zonas vulnerables, es la aplicación en el momento correcto, por eso lo he metido ahí en el momento, de distintas formas de fertilización, en nítrico, en amoniacal y en orgánico. Orgánico, como veis, siempre en otoño-primavera, para que se pueda incorporar bien al suelo. En cultivos industriales, como puede ser remolacha o patata, sería en invierno o primavera, más cercano al cultivo. Y, sobre todo, el nítrico tiene que estar acompasado con el desarrollo del cultivo. Ahí sí que nos la jugamos, ¿no? Y también las limitaciones por condiciones climáticas adversas. Y aquí tenéis un gráfico pues bastante visual. Aquel sería el nivel de riesgo, lo que está con un cuadrado verde serían prácticas buenas, lo que está con un cuadrado rojo pues son prácticas negativas. Como aquí vosotros estáis concienciados con el tema del mínimo laboreo y la siembra directa, pues veis que efectivamente la siembra directa, pues en general los niveles de riesgo son buenos, son mínimos, y pues os permite pues, determinadas operaciones, como puede ser la distribución de los residuos orgánicos en superficie, residuos orgánicos con relaciones de carbono y nitrógeno altas, aplicaciones retrasadas con respecto a la siembra, y desde luego prácticas más intensivas como el volteo pues tienen que buscar aplicaciones mucho más cercanas a la cosecha. La siguiente pata que podríamos hablar son los nuevos insumos. En los nuevos insumos pues hay que hablar de la materia orgánica del suelo. Es decir, aquí hablamos de fertilización y siempre hablamos de fertilizantes eficaces, de dosificación adecuada, de momento adecuado, pero no nos podemos olvidar que el suelo es un elemento vivo, y que el suelo tiene que funcionar con todos sus ciclos de los elementos, y eso lo hacen pues todo un conjunto de organismos que están en él. Organismos vivos que necesitan para su mantenimiento de entradas orgánicas. Y eso pues ya no es solamente el enterrado de la paja, sino que además tengo que buscar fuentes de materia orgánica
digamos, exógena, fuera de lo que es el cultivo. La materia orgánica exógena, cuando llega al suelo, lo que va a hacer es descomponerse hacia moléculas orgánicas más simples. Esas moléculas orgánicas, que son azúcares, que son aminoácidos, que son los constituyentes de la materia orgánica, pues van a ser absorbidos por bacterias, por hongos, por todo el conjunto microbiano del suelo y nos van a generar compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son los que se nos quedan, los nutrientes inorgánicos, los que se nos quedan en el suelo dentro del constituyente microbiano, dentro del conjunto microbiano de ese suelo, la biomasa microbiana. Y esa biomasa microbiana va a producir una serie de sustancias orgánicas, que son los ácidos húmicos, y que son los elementos de la materia orgánica más persistentes y que se nos quedan en el suelo. Los ácidos húmicos no tienen efecto nutricional. En algún caso se ha hablado de que tiene un efecto estimulante de la planta, pero sobre todo los ácidos húmicos lo que nos van a retener son cationes y sobre todo lo que nos va a permitir es que el suelo mantenga su estructura, porque son como un pegamento, hacen de unión entre las partículas inorgánicas, entre las arcillas del suelo. Luego, este elemento es tremendamente importante y es lo que me va a dar la fertilidad a largo plazo, porque lo que me va a permitir que ese suelo mantenga una estructura adecuada para su funcionamiento. Estos compuestos inorgánicos son los que toma la planta, son los nutrientes que toma la planta. Los microorganismos del suelo pueden competir con ellos, con las plantas, pero tampoco es un tema preocupante, salvo que yo provoque una descomposición muy importante y una necesidad, un crecimiento microbiano muy fuerte en el suelo. Y aquí sí que es importante pues, añadir esa materia orgánica de fuera en forma estable. Yo, que pertenezco a un grupo, que es el Grupo de Investigación en Compostaje, diría que jamás se apliquen materias orgánicas frescas a un suelo. Siempre materias orgánicas estabilizadas, siempre materias orgánicas compostadas. No puedo dejar que el suelo, ese conjunto microbiano, fermente in situ la materia orgánica. No puedo dejar que esos compuestos inorgánicos sean demandados por el suelo. Es decir, que por ejemplo la aplicación de purín, negativo. La aplicación de purín es prácticamente agua. Tiene muy poca materia orgánica. Yo la aplicación de purín lo veo más casi como un fertilizante líquido. Lo que hablo es de aplicación directa pues de subproductos de la industria, de lodos de depuradora, de estiércol madurado, de gallinaza incluso no bien fermentada, etcétera, etcétera. ¿Qué pérdida de tiempo tiene que pasar una gallinaza desde que sale No sé si tengo aquí alguna imagen, ahora te la pongo y te respondo. Traía de los lodos sedar, de depuradora. A ver. No lo tengo. Justo es una de las imágenes que he quitado. Proceso de compostaje es la descomposición aerobia y natural de un residuo. Normalmente tiene una fase de temperatura que puede ser de 2-4 semanas. Muchos de los productos que se venden como compost están al final de toda esa fase, pero después queda una fase de maduración. Hay como una fase de 3 semanas, que es lo que suelen estar en las plantas de compostaje, y después hay una fase de maduración que tiene que ser larga. ¿Para qué? Para que se elimine esa materia orgánica fácilmente degradable y quede una materia orgánica, digamos, resistente, que la añadas al suelo y que sea como los ácidos húmicos del suelo. Y también, porque en esa fase de crecimiento, de calentamiento intenso, ahí se desarrollan sobre todo bacterias. Y cuando esa fase pasa, digamos que la masa de compost es recolonizada
por todo un conjunto microbiano de hongos y demás que son parecidos a los que están en el suelo. Con lo cual, siempre aplicar productos bien maduros y estables. Es la mejor de las... En nuestro caso hoy hacemos cubierta y la cubierta madura de manera aerobia sobre el suelo. Eso no tiene ningún problema porque además la cubierta pierde la parte de lignina y de celulosa, son compuestos bastante difíciles de degradar y que se van integrando poco a poco en el suelo. Si tú la entierras, pues provocas una degradación acelerada y es ahí donde tú necesitas ese nitrógeno. Si son leguminosas, tienes el problema de que tienen un exceso de nitrógeno y va a haber una producción muy intensa de nitrógeno que va a poder ser lavado. Pero bueno, eso es... ¿La tierra tiene pérdidas por volatilización? Por una oxidación rápida, Bueno, con oxígeno. se pierde CO2. Eso no pasa nada. Es un CO2 que después se vuelve a reincorporar en el proceso. Es decir, efectivamente, si haces un balance de gases de emisiones, el compostaje pues, está en desventaja con la digestión anaerobia, por ejemplo. Pues la digestión anaerobia te genera metano, el metano lo puedes utilizar y demás. Pero el producto final del compostaje lo puedes aplicar con garantías al suelo, mientras que un digestato de digestión anaerobia yo no lo aplicaría directamente al suelo. Precisamente por eso, porque en condiciones de anaerobiosis hay materia orgánica que no se degrada y que se degrada bien en el proceso de compostaje y se estabiliza bien en el proceso de compostaje. ¿Y en orgánico cuál sería el tiempo mínimo? De maduración, entre 4 y 6 meses. Mínimo. Es así. Las eras de maduración, pues si no hay demanda del producto lo tendrán 6 meses, pero si hay demanda de producto te están metiendo... Nosotros hemos aplicado compost que pues humeaba, te lo llevan ahí, y es que va porque sale de los túneles, lo tienen en la era un mes y tal, pero eso en cuanto lo remueves y lo aplicas vuelve a fermentar. Porque es un problema de empresas, hay empresas que lo que hacen es tratar residuos y cobran por tratar residuos y por sacarlos. Y ahí debiera ser al contrario, empresas que cobren por el producto final que se obtiene. Pero bueno, ahora yo creo que hay varios grupos operativos en España trabajando en tema de compostaje, haciendo compostaje de residuos limpios y sacando, yo creo que buenos productos. Voy a pasar muy rápidamente esto. Importante, pues una contradicción que tenemos en nuestra legislación y yo creo que en toda Europa. Cuidado con los metales pesados. Los lodos de depuradora tienen una legislación que en metales pesados admiten cantidades astronómicas. Hay que ir a esto. Lo que es la legislación de compost. Hay que ir a producto que pueda ser inscrito en el registro de fertilizantes como compost. Lo demás, que sea residuo estabilizado biológicamente y todo este tipo de cosas, pues es de dudoso uso. Bueno, paso muy rápidamente. Esto es una experiencia que hemos hecho durante 8 años, de 2004 a 2012, de aplicación de bastantes residuos. Este caso fue compost de la depuradora de Burgos, fue una experiencia de aplicación alterna durante esos 8 años, con varios tratamientos. En general eran dosis pequeñas, la más alta iba hasta 20 toneladas por hectárea. Esto es en una rotación de cereal, que tenía trigo, cebada, una leguminosa y girasol. Y pues aquí algunos resultados que tengo de 4 años. Evidentemente aquí influye mucho las condiciones climáticas y el cultivo. En algunos casos la respuesta era bastante clara, bastante bien. Al final, casi no había efecto sobre materia orgánica, incluso las dosis más altas, con lo cual todo lo que añado al suelo
se me va mineralizando. Sí que es cierto que era un suelo donde hacían un laboreo con vertedera bastante limitado y tenía unos contenidos de materia orgánica de fondo pues en torno al 3%, que estaría difícil en esa zona de incrementarlo. Sí que se veía una acumulación de fósforo, OS en sí, disponible, con lo cual pues, es un producto que no sería para aplicar de forma continua, sino que hay que aplicarle básicamente, más que por las necesidades de nitrógeno, por las necesidades de fósforo, para no pasarse en esa acumulación. Y la parte más negativa pues es la acumulación de algunos metales en los suelos, el caso por ejemplo del cobre, el caso del cromo, era el lodo de la depuradora de Burgos, que tiene 800 miligramos kilo de cromo, con lo cual hay que tener cuidado. Y no tengo ahí datos, pero también aparecía en algunos cultivos, sobre todo el girasol, que son cultivos que movilizan muy bien los metales, y sí que nos aparecían tanto en tallo como incluso en las pipas. Y otros recursos, pues también estamos trabajando ahora en ellos, es la estrubita, que está muy de moda, es fosfato de amonio y de magnesio, tiene por tanto unas buenas características, normalmente se produce de forma espontánea en todos los digestores anaerobios de las depuradoras, son estos cristales que nos aparecen ahí, y bueno, una forma de evitar la toxicidad de los metales pesados que hay en los lodos es extraer el fósforo y extraer el amonio en procesos específicos de esos lodos. Eso hoy día no es rentable, pero hay tecnología para que eso empiece a ser posible. Luego, no vamos a aplicar el lodo, tiene muchos problemas sanitarios y demás, vamos a extraer fosfato en forma de estrubita, vamos a extraer amonio en forma de sulfato amónico, y esos dos subproductos pueden emplearse en la fertilización, en la composición de nuevos elementos minerales. Bueno, esto no os hablo porque ya os aburriría, y acabo con fertilización biológica. Bien, porque aquí hay mucha confusión. ¿Qué es un fertilizante biológico? Pues son biofertilizantes formulados en base a microorganismos que tienen un efecto beneficioso cuando se aplican a los cultivos. Y eso es importante que quede claro. Y es importante, para que sea comercial y se comercialice, y esto lo dice la legislación, la ley de fertilizantes, si no me equivoco fue de noviembre de 2017, la última, introduce por primera vez las formulaciones de fertilizantes basadas en microorganismos. Y nos dice que para que sea reconocido como biofertilizante, tiene que haber una identificación y caracterización precisa de esos microorganismos. Tienen que estar identificados, saber qué tipo de cepas son y demás. Y después otra cosa muy importante, tiene que estar probada la eficiencia agronómica del producto, la eficacia agronómica del producto. Y solamente, tiene que demostrarse para cada cultivo. Luego solamente se va a poder caracterizar a ese biofertilizante para el cultivo con el que tú hayas hecho las experiencias. Y lo digo porque a veces uno encuentra por ahí productos comerciales donde te dicen que un digestato es un biofertilizante, no es un biofertilizante, porque puede tener microorganismos que sean beneficiosos, pero puede tener otros microorganismos, en concreto patógenos, que sobreviven a todo el proceso de digestión anaerobia, que no lo son. Y, aunque tenga microorganismos que son beneficiosos, no son conocidos, o no sabemos específicamente a qué corresponden. Tampoco los fermentados microbianos, que también hay por ahí, pues, con receta japonesa y todo este tipo de cosas, eso no es un biofertilizante. El que quiera hacer fermentados, que los haga, que los aplique en su campo, pero desde luego como producto comercial no es admisible. ¿Y qué tipo de fertilizantes, biofertilizantes me voy a encontrar? Pues los
que ya conocemos, el Rhizobium, que es una bacteria que coloniza las raíces de las leguminosas y que pues, nos va a dar esta ventaja. Estos son fijaciones de nitrógeno atmosférico por kilogramo, o sea, en kilogramos por hectárea y año. Y aquí vemos cómo pues, la fijación por parte de las leguminosas es muy intensa. No todas igual, pero es muy intensa. Claro, una leguminosa la puedo mejorar, pero una simbiosis de Rhizobium en otra planta que no sea leguminosa, que yo sepa, no se ha conseguido. No digo que no se consiga, pero a día de hoy no se ha conseguido. ¿Cuáles son las otras opciones? Bueno, pues hay bacterias de vida libre que son fijadoras y esas pues las puedo aplicar como biofertilizante en el suelo. Pero ojo, que los rendimientos de fijación ya no son los mismos. Con lo cual, bueno, pues es una vía que se está trabajando mucho pues, de encontrar o mejorar la fijación de esas especies con técnicas moleculares e incorporarlas al suelo. Y también muy interesante, que eso solamente se ha podido hacer en el cultivo del arroz, pues determinadas bacterias, que son las cianobacterias, es un intermedio entre alga y bacteria, tienen capacidad fotosintética y tienen capacidad de fijar nitrógeno. Bueno, pues como el arroz tiene un periodo donde el cultivo está inundado, son especies que se desarrollan en medios acuáticos, pues lo que hacen es introducir pues, anabaena, nostoc, en ese momento para que durante el periodo de inundación pues fijen el nitrógeno de la atmósfera, y eso sí que se está aplicando en arroz. Y otra muy interesante, pues este es un helecho acuático que tiene simbiosis con anabaena y también se le hace crecer a ese helecho y durante el proceso, después se le entierra, durante el proceso de crecimiento está fijando continuamente nitrógeno atmosférico. Y otra línea muy interesante son lo que se llaman las actinorrizas, y ya sí que me voy porque me estoy pasando demasiado. Las actinorrizas son parecidas a las micorrizas, pero son actinomicetos, y algunos actinomicetos colonizan las raíces de la planta y son capaces de fijar nitrógeno. No son leguminosas, no es como el Rhizobium, porque no es una asociación tan intensa, pero es una asociación menos eficaz, pero que si se la desarrolla puede ser una vía de exploración pues interesante. De hecho, las actinorrizas se están investigando y mucho. Y los hongos micorrízicos, de estos ya son más conocidos, muchos de ellos son los hongos que encuentro asociados a especies forestales, pero se están desarrollando hongos micorrízicos, ya hay comerciales, pues para determinados arbustos y, bueno, viñedos, frutales y otros cultivos como mango, aguacate y demás, que se ha conseguido micorrizar. También hay una línea, son otros hongos micorrízicos diferentes, pero que se les está introduciendo sobre todo en cultivos hortícolas. Es muy prometedor porque si lo que veis, el hongo lo que hace es, estos son los pelos radiculares de la raíz de la planta, es ahí donde se produce la absorción de agua y de nutrientes. Lo que hace el hongo es que se prolonga a un volumen pues en torno a 10 veces mayor, con lo cual tiene 10 veces más de suelo para extraer el agua y extraer los nutrientes. Con una ventaja, y es que estos hongos micorrízicos movilizan muy bien el fósforo. Tienen mecanismos específicos de movilizar el fósforo. Y lo movilizan, lo enlazan con un compuesto orgánico y lo transfieren por la hifa hasta donde está la conexión con la planta. Fósforo bloqueado. No, fósforo orgánico que después se hidroliza y pasa. El fósforo bloqueado es el que... No, es fósforo que mueve a través de la hifa, directamente. Le coge del suelo. Le coge del suelo, sí. Está bloqueado. Sí. Luego la captura de fósforo es uno de los elementos... Formas insolubles, vamos. Sí. Fósforos en formas insolubles. Lo solubiliza, por decirlo. Sí, lo solubiliza y lo transporta. No solamente es en el entorno, sino que actúa como elemento de captación. Y finalmente estarían las bacterias rizosféricas, que fundamentalmente
bueno, tienen varios mecanismos, depende de cómo sean. Lo que hacen es sintetizar algunas de las hormonas vegetales que produce la planta, ¿no? Lo que son auxinas, giberelinas, citoquininas. Esto hay una investigación enorme, es un buen futuro, se aplican en muy bajas cantidades, si es posible localizadas, y lo que hacen es colonizar el ámbito de la raíz. Y pues esto es lo que estamos trabajando nosotros, porque tuvimos un proyecto LIFE que era para producir microalgas, y las microalgas lo que hacen es captar CO2 y nutrientes. Tenemos una colección de microalgas que son del suelo, que están habitualmente en el suelo, las hacemos crecer, metiéndolas normalmente en nutrientes residuales de distinta procedencia, y sí que estamos viendo que tienen algunas de ellas, y en algunas condiciones y algunas concentraciones, sobre todo un efecto fitohormonal, y sobre todo porque, bueno, también hay un estímulo de la actividad microbiana del suelo, que nos viene muy bien. Y estas son dos imágenes, bueno, pues de cómo se incrementa la biomasa microbiana con la aplicación en la superficie de microalgas. Estas son experiencias de laboratorio, lamentablemente, todavía estamos un poco verdes. Y cómo se estimula cuando aplico estas son plantas de trigo, cuando las aplico tanto la suspensión de algas como la suspensión de algas filtradas. En el filtrado de las algas, es decir, en la parte que está fuera de la célula, el alga es donde ha producido nosotros hemos detectado indol acético, que es una de las auxinas más importantes de la planta, y es la que estimula ese crecimiento vegetal. Cuando lo tenga la patentaré y me haré rico, pero hasta entonces, muchas gracias por su atención.